Boa tarde, companheiros e companheiras do canal RBM Resistência Brasil em Movimento. Trago para vocês hoje o conteúdo de um Twitter do deputado Eduardo Bolsonaro, deputado por São Paulo, filho de Jair Messias Bolsonaro, em um tweet do dia 3 de agosto de 2018, no qual ele relata o seu encontro com o estrategista da campanha de Trump, chamado Steve Bannon, que na realidade o seu nome é Stephen Kevin Bannon. Vamos ao tweet. Eduardo Bolsonaro. Conheci hoje Steve Bannon, estrategista da campanha de Trump. Conversamos e concluímos ter a mesma visão de mundo. Ele afirmou ser entusiasta da campanha de Bolsonaro e certamente estamos em contato para somar forças, principalmente contra o marxismo cultural. Na foto abaixo, vemos a foto tirada em Manhattan, Nova York. Vemos aí Eduardo Bolsonaro e Steve Bannon. No seguimento desse vídeo, veremos uma reportagem da TV RT em espanhol, Russia Today, na qual analistas internacionais discutem as eleições no Brasil e também citam a participação de Steve Bannon na campanha de Jair Messias Bolsonaro. Num próximo vídeo do canal, trarei para vocês mais sobre a vida e também sobre as atuações de Steve Bannon em outros países. Até mais, companheiros. Propuestas radicales para apagar el ansia de insatisfacción. Medidas antisociales que quieren sofocar esa sed que tiene la gente de justicia. ¿Qué más da? Todo vale. Ese es el discurso, el plan que funciona. El candidato por Brasil del Partido Social Liberal, Jair Bolsonaro, ha estado a punto de vencer en una sola primera ronda de las elecciones presidenciales de ese país. Su discurso anti-Lula, antisocialismo, su intención de romper con todo lo anterior para, digamos, desterrar la corrupción y sus promesas de mano dura contra delincuentes, ladrones y maleantes, han hecho que se postule como máximo favorito para vencer en la próxima segunda ronda, este día 28 del mes de octubre, en la que la clave va a ser quién le va a entregar los votos que necesita para vencer, apenas 4 puntos. ¿Qué tan real es esa elección popular en Brasil? ¿Cuánto hay de desesperanza y de ansiedad, de hartazgo por parte de la gente que desea un cambio para dar el apoyo a una opción, digamos, tan radical como la que ha puesto Bolsonaro? Esta especie de política, digámoslo así, del trumpismo está contagiando a gran parte del mundo, como por ejemplo en Europa o algunos países de Latinoamérica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy aquí en el Zoom analizamos un Brasil que parece que se posiciona un poco en el ultrapopulismo. Empezamos. Sentindo uma renovação de fé, de otimismo, fé de um Brasil melhor, é o que eu tô sentindo. Es lo que ha traído este hombre, júbilo para muchos, pero desastre para otros también, cierto alivio para unos pocos. Ha sido un terremoto, la verdad, una conmoción. ¿Qué ha sucedido con Brasil? ¿Sorpresa o no? ¿Se veía venir? Algunos dicen que sí, otros que no. ¿Es el fruto, este resultado, de la decepción, del cansancio de la gente de vivir sumidos en una corrupción que parece endémica? Muchos ciudadanos de Brasil dicen que prefieren a un presidente, que sea radical o que se muestre, por ejemplo, en contra de los homosexuales, a que sea un ladrón. Y quizá esto nos explica por qué, digamos, el antihéroe Jair Bolsonaro ha dado un puñetazo en el escenario electoral. Su contundente triunfo con un 46% de los votos, con los que rozó prácticamente la victoria total, deja al país fraccionado. Gran parte de la región
está en vilo y el mundo está expectante. La democracia más grande a nivel de electores de Latinoamérica ha mostrado un nítido cambio de postura, al menos en la primera ronda. El PT, el Partido de los Trabajadores de los míticos Lula da Silva, Dilma Rousseff, representado en estos comicios por Fernando Haddad, ha pagado bastante cara la situación del caos económico en la que está sumido el país. Estoy seguro de que si no se hubieran dado estos problemas con la máquina de votación electrónica y confiáramos en el voto electrónico, hoy ya conoceríamos el nombre del futuro presidente del país. Me siento desafiado por los resultados, que son bastante expresivos en el sentido de que nos dan a conocer los riesgos que la democracia experimenta en nuestro país. Estoy seguro de que en la segunda vuelta intensificaremos nuestra lucha y obtendremos la victoria. Afrontaremos ese debate con mucho respeto. Entramos en el campo democrático con una sola arma, que es el argumento. Nosotros no portamos armas. El cara a cara está servido, pero el golpe para el PT ha sido enorme, pero hay que decirlo, aún queda la segunda vuelta y habrá que ver hacia dónde van esos votos que pues todavía flotan, están en el aire, porque son posturas muy diferentes, son antagónicas, ya lo han visto. Para que vean la división que existe en el país, les quiero mostrar cómo quedó el mapa electoral. Lo van a ver en este gráfico que hemos preparado. Bolsonaro, como les decía, estuvo a punto de lograr ese triunfo. Un 46,03% de los votos frente a ese tímido, podemos decir, 29,28% de Haddad. Muy lejos queda Ciro Gómez, del Partido Democrático Laborista. Y ahora la cuestión, ¿tiene asegurada la victoria Bolsonaro o no para el próximo día 28 de octubre en la segunda ronda? Las estadísticas dicen que sí. De hecho, en los últimos 30 años, desde que se restableció la democracia, siempre, repito, siempre el candidato que llegó al balotaje con más votos luego fue elegido presidente. Así que lo más probable es que Bolsonaro ni tan siquiera vaya a necesitar demasiadas alianzas, aunque ya se está centrando en los discursos, eso sí. Le bastan 4 puntos. La decisión está en las manos del pueblo, que puede cortar de raíz una larga tendencia política. Creo que todavía estoy en estado de shock, sinceramente. No pensaba que una parte tan significativa de los brasileños votase con miedo por un candidato que no ofrece propuestas ni soluciones y que ha trabajado en una campaña de violencia basada en el miedo de la población. Yo voté por Bolsonaro porque creo que hace falta renovar a los que están en la política. No me gustó ninguno de los candidatos. No confío en Bolsonaro ni en Haddad. Todos conocemos la historia de su partido, así que no estoy satisfecha. Es necesario que alguien haga cambios, pero es difícil y solo sabremos si es una buena o mala decisión cuando se den los cambios. Veremos si los cambios llegan, pero ¿cuáles son los motivos que han llevado prácticamente a la cima de Brasil a este exmilitar calificado de ultraderechista que apoya esa dictadura militar del pasado más reciente de Brasil? ¿Dónde reside la clave de ese milagro de este Mesías? Porque hay que decirlo, ese es su segundo nombre, así se traduce, el Mesías que puede guiar el destino de los brasileños. Para mí, Bolsonaro ha sabido capitalizar, rentabilizar el descontento general de la población. La crispación era total, se ha visto con las continuas manifestaciones de distintos sectores a lo largo de todos estos meses y años en Brasil. Brasil tiene un clima de crisis casi eterna, si se dan cuenta, que sobrevuela una economía y una sociedad con enormes potenciales. La gente no quiere levantarse cada día leyendo en los periódicos más sobre casos de coimas, de Odebrecht, de juicios, de delitos de cuello blanco, mientras en las calles aumentan problemas, desempleo y violencia. Bueno, pues de inmediato pasamos a analizar todas estas cuestiones. Antes, como siempre, os quiero recordar, estamos en Facebook, también en YouTube. Podéis dejar nuestros comentarios, preguntas a nuestros expertos. Tenemos el placer de hablar con Eduardo Saldaña, codirector de la plataforma del Orden Mundial del Siglo XXI. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. En primer lugar, ¿cuáles han sido las claves que tú ves en este triunfo que todavía no se ha consumado por esa segunda ronda que se necesita de Bolsonaro? Pues primero, gracias a ti. La verdad es que si tuviéramos que señalar unas claves del éxito de Bolsonaro es saber capitalizar el descontento de la población
a la vez que jugar muy bien con su discurso político y con las debilidades propias de sus oponentes. Es decir, Bolsonaro ha sabido entender lo que el público quería oír y lo que el público percibía del PT y la falta de liderazgo. También no podemos evitar tener en cuenta el contexto que en cierto sentido ha favorecido al candidato del PSL. Es decir, el incidente que tuvo durante su mitin electoral capitalizó un poco ese discurso de la violencia y la lucha contra las agresiones en las calles y a su vez la mala gestión del PT de esta campaña. Hablaba yo de un discurso de prácticamente un mesías, pero es que así se apellida el señor Bolsonaro, ese es su segundo nombre, y como parecía incluso que ese milagro, ¿no?, después del incidente que había tenido con el cuchillo. Desde aquí, desde luego, nos alegramos que no haya sucedido nada. Pero un discurso tan radical a todas esas masas que le han apoyado, esos millones que le han dado, más de un 46% de los votos, la verdad que no ha sido nada diplomático. Y lo hemos escuchado también en otras latitudes. Quizá llegar a lo visceral de la gente es lo que le ha dado la clave para obtener tanto rédito. Podríamos decir que sí. Es decir, Bolsonaro sabe cuál es su público objetivo y sabe que tiene una clase alta brasileña ganada. No hay ninguna duda en que ese voto lo tiene asentado. ¿Qué ocurre? Que luego nos encontramos con un amplio espectro de la población brasileña que se encuentra desamparada, completamente perdida y sin un líder al que poder votar, y más con un Lula da Silva entre rejas. ¿Qué ocurre? Que Bolsonaro ha apelado a lo más visceral, como tú bien has señalado, de esa población, la violencia con la que conviven y luego la crisis económica y la corrupción que ha salpicado constantemente al PT. De hecho, hoy ha hecho un discurso y veíamos que ha afirmado que él quiere ser autoritario, o sea, que hace falta un gobierno con autoridad, pero no con autoritarismo. Y eso es una de las líneas claras que va a seguir de cara a esta segunda vuelta, y es la idea de que Brasil necesita una persona que ponga orden. Eduardo, que aunque haga falta mano dura, sí. Antes de hablar de la mano dura, me llama un poco la atención, la gente no tiene una gran desconfianza en Brasil en la clase política. Mayoritariamente casi siempre se daba ese apoyo al Partido de los Trabajadores, y parece como que se ha elegido, digamos, al menos malo, porque ya la confianza se ha perdido en el otro lado de la moneda. Es decir, bueno, que haya por lo menos un cambio, sea como fuera, aunque no nos guste lo que diga, aunque escuchemos algunas frases que nos chirríen, ¿no? Exactamente, es decir, en el contexto electoral venía muy marcado porque el PT está salpicado de corrupción a todos los niveles. ¿Qué ocurre? Que Lula da Silva sí podía suponer una oportunidad por el empuje que tiene él como individuo y a nivel personal en la historia política brasileña. Pero cuando Lula desaparece, la gente se queda sin opción. Sobre todo algunos han tendido a Gómez y otros han mantenido su voto fiel al PT, pero el voto fiel al PT es de aquellos seguidores aférrimos, bien de Lula y bien también del partido. El resto han decidido, es decir, han elegido la mejor opción dentro de lo que tenían, porque el descontento les ha llevado a no tender al PT. Hemos escuchado, como dices, hace algunas horas un nuevo discurso del señor Bolsonaro. Parece que se centra un poco más, está buscando esos 4 puntos que le hacen falta seguramente para ser presidente. Lo dice la historia de la reciente democracia de Brasil, que tiene todas las papeletas de ganar. Sí. ¿Podemos creer todavía en un milagro para el Partido de los Trabajadores, o, como se suele decir, está todo el pescado vendido? Yo no lo veo probable. De hecho, además, Bolsonaro está en estos últimos días, ha empezado una campaña de acercamiento a los sectores económicos, los banqueros y los grandes empresarios brasileños. Ha empezado a hablar de cargos y posiciones que habría en su gobierno, y muchos de ellos son banqueros y empresarios. Entonces, cabría esperar que el voto de los partidos que no han pasado esta primera vuelta, sobre todo los partidos del gobierno de Temer, se traspasase a Bolsonaro y no tuviera ninguna dificultad. Yo, si tuviera que dar una opinión, diría que Bolsonaro probablemente nos encontramos ante el futuro presidente de Brasil. Eduardo, ¿te ha llamado la atención que, bueno, decías que hay un grupo bastante concreto, en este caso, digamos, de las clases más altas, de los empresarios, también importante el apoyo de los creyentes, digamos, evangélicos, ¿no?, tan importantes en el peso social en Brasil, pero también ha habido gente de procedencia, digamos, algo así, afroamericana, los más humildes, que le han dado ese voto. ¿Tú crees que muchos de estos indecisos le van a aportar los votos que necesita, pese a lo que hemos escuchado?
Puede que nos encontremos ante ello. De hecho, hay un dato muy interesante de estas elecciones y es que en las principales favelas de Río de Janeiro, Bolsonaro ha sacado de media más del 60% de los votos. Entonces, es probable que nos encontremos con un efecto bola de nieve en el que parte de este electorado se sume al ya existente y acabe votando a Bolsonaro. Porque el PT no tiene pinta de reestructurar su discurso como para atraer a ese público. Y por último, apenas 20 segundos, ¿te suena a ti esta figura de Bolsonaro un poco, salvando las distancias, porque la sociedad brasileña y la estadounidense difieren en muchísimo, al que tuvo Donald Trump para alcanzar el poder? Hay similitudes, pero no son exactamente idénticos, porque Trump era un outsider completamente de la política frente a Bolsonaro, que sí que conoce la vida política brasileña y ha pasado por todos los espectros. Además, no podemos asumir que es el mismo contexto, pero sí que tiene unas similitudes y es ese discurso populista y que apela a lo que la gente quiere oír y que probablemente no traiga un cambio a lo que había. Pues Eduardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros analizando estos pormenores, la casuística de por qué Bolsonaro hoy está donde está y veremos qué es lo que sucede este día 28 en esa segunda ronda. Gracias por estar con nosotros y esperamos volver a contar contigo. Gracias a vosotros. Le preguntaba a Eduardo precisamente si Trump no es el nuevo... Bolsonaro no es el nuevo Trump brasileño, quería decir, porque muchas cosas les unen y más de las que piensan. Por ejemplo, yo creo el ambiente social crispado, la economía maltrecha, esa recesión en Brasil, hay que decirlo, más de 13.000 desempleados. Por no hablar de los discursos toscos de las redes sociales, ¿no? A veces palabras despectivas, posturas que dan manga ancha a los militares, por ejemplo, ¿no? Con problemas con la droga, la pobreza o, por ejemplo, pues la flexibilización de esa tenencia de armas. ¿Les va sonando que se parecen un poco más de la cuenta o solo es cosa mía? Deberían haber sido fusilados unos 30.000 corruptos. Sería incapaz de amar a un hijo homosexual. El pobre solo tiene una utilidad en nuestro país: votar. No emplearía a hombres y mujeres con el mismo salario. El error de la dictadura fue torturar y no matar. Dios por encima de todo. No quiero esa historia de un Estado laico. Pues más claro el agua. De hecho, Bolsonaro ya ha dicho que no es un candidato de paz y amor, pese a que se le ha encomendado como el Mesías. Ha venido a traer consternación, medidas algo radicales que hacen que hoy la región esté en vilo ante lo que puede pasar con el futuro de Brasil. Estamos a tiempo de reaccionar frente al brote fascista en América Latina. Hay una tendencia conservadora en la región, pero esto es casi un retorno a lo dictatorial. Los brasileños hicieron un ejercicio democrático con total libertad y con un posicionamiento que mira hacia el futuro, no hacia el pasado. La revolución del sentido común inevitablemente está recorriendo toda Europa y más allá, y el resultado de las elecciones brasileñas es un ejemplo de ello. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hemos colocado estas declaraciones de Salvini, del señor Salvini, en esta batería de reacciones, tanto a favor como en contra? Pues porque el proyecto Ultra en Brasil viene a confirmar, parece ser, según algunos analistas, esta tendencia que se está convirtiendo en realidad, aquella que tiene sus argumentos basados en mandatarios con puño de hierro, nos lo decía Eduardo, aquellos que están amparados con políticas nacionalistas, proteccionistas, en restablecer un orden que ha sido alterado por los políticos, así lo señalan, que gobernaron anteriormente, por proteger lo propio, por desechar lo que estorba, sea inmigrante, pobre, débil o drogadicto, y por apoyar quizá más a los empresarios que a los trabajadores en este caso. El modelo de Bolsonaro difiere poco quizá de lo que hayamos visto en algunas de las gestiones de Donald Trump, al menos a priori en campaña ha sido así, del Brexit, del triunfo en Italia de la ultraderecha, del propio Matteo Salvini, al que aludíamos, ¿no? O la notoriedad que ha ganado la propia Le Pen en Francia, una dinámica en la que el hartazgo, lo sentimental, lo visceral, como he dicho anteriormente, está por encima de todo. Valerse de votos de una masa para señalar a políticos, los estigmatizamos como culpables de males que sufren todos y así nos alzamos con el poder. Y eso se ve en todos y cada uno de los países afectados por esta ola de ultrapopulismo, ultraderecha o llámenla como ustedes quieran. Una ola que, desde mi punto de vista, por ahora parece que no tiene freno y que está alarmando a ambos lados del Atlántico. Cuando vemos lo que ocurre en varias partes del mundo, podemos ver el Brexit, podemos ver las elecciones en Brasil, podemos ver el rechazo al proyecto de paz en Colombia, la elección del presidente Trump en Estados Unidos. Los movimientos populistas están surgiendo con un refuerzo de lo que en algunos países son manifestaciones de la extrema derecha, que son el resultado de la crisis económica del 2008,
que ha golpeado la sociedad en muchos países. Bueno, pues queremos hablar de esta ola generalizada, si son casos aislados o no, simples casualidades, aunque yo no lo creo. Ya saben que estamos en Facebook y en YouTube, y para tratar todo esto charlamos con el analista político Amílcar Salas. Amílcar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablábamos del tema del populismo, este auge que tiene. El caso de Brasil es otro de los tantos que estamos viendo, según escuchamos al señor Josep Borrell, por ejemplo, desde España. Buenos días, un saludo para la audiencia. Tiene algo de particular el caso de Jair Bolsonaro porque además de ser propiamente un militar, cosa que no es el caso de los otros mencionados anteriormente, Jair Bolsonaro además no presenta, por lo menos no lo ha hecho en estos últimos tiempos, en la campaña de la primera vuelta, un discurso nacionalista, un discurso de protección a la industria brasilera, un discurso que preserve los recursos naturales importantísimos de Brasil, y tampoco ha presentado propuestas en políticas públicas que tengan que ver con el desarrollo del mercado interno. Entonces, Bolsonaro es un caso bastante particular, si bien está en relación con esta onda de liderazgos de derecha, con estos discursos recalcitrantes, no tiene una propuesta en términos nacionalistas en el ámbito económico. Amílcar, hemos visto algunas de las declaraciones del señor Bolsonaro y a mí en sus speech, en sus discursos, me sonaba un poco a la estridencia que hemos visto a Donald Trump también en campaña electoral. Después el propio Trump moderó cuando ya era presidente, o cuando ha tenido que realizar algunos pactos, ¿no? Su discurso. Se parecen un poco en estas trayectorias, ¿no? Si podemos encarnar en alguien, nadie mejor que Donald Trump para este populismo, ¿no? Sí, efectivamente, lo comparan mucho con Donald Trump, lo comparan mucho porque las bravuconadas de Trump en relación a las mujeres, en relación a las minorías, en relación a aquello que hace a las necesidades de la convivencia mutua, el respeto por el ciudadano, aunque no sea el que piensa igual, al que tiene diferencias en su constitución. Ese perfil de liderazgo, el de Trump, es muy parecido al de Bolsonaro. Bolsonaro también se ha pasado buena parte de los últimos meses, o quizás un poco antes, también con un discurso plagado de frases misóginas, plagado de frases racistas. En ese sentido, las bravuconadas de Jair Bolsonaro se parece mucho a las de Donald Trump. Amílcar, es unas bravuconadas que se tomaban un poco a broma respecto a Donald Trump, y después hemos visto cómo las cumplía con algunas de las normas o proyectos de ley que el propio Trump ha firmado. Y si en algo lo hemos visto parecido, casualidades o no, yo no sé si esto del ultrapopulismo está muy de moda o quién será el culpable, pero hemos visto incluso al hijo de Bolsonaro posar en una foto en Twitter con el señor Steve Bannon, el que fue asesor de campaña de Donald Trump y que ahora se le está relacionando, por ejemplo, con partidos de derecha en España y también con otros movimientos en Europa. Sí, hay que recordar que hay algo muy particular también de esta situación de Bolsonaro sacando el 46% de los votos, porque Bolsonaro pertenece a un partido muy menor dentro del resto de los partidos políticos brasileños. Bolsonaro no ha tenido explícitamente el apoyo de ningún gobernador ni de ninguna otra referencia política sustantiva. Bolsonaro en ese sentido, además de no tener tiempo en la televisión, es un político con un espacio propio muy pequeño. Entonces le ha quedado a Bolsonaro la estrategia de campaña electoral muy basada en alguna de las plataformas novedosas, esto es, las redes sociales y los distintos dispositivos que pueden transmitir discursos efectistas y hacer eco precisamente de sus bravuconadas. Claro, estas bravuconadas, estos memes, estos pequeños videos o imágenes con frases efectistas y muchas veces basadas en el odio precisamente a distintos sectores y el odio a la democracia representativa en general, no tiene sino consecuencias en la cultura política de los países. No son detalles menores cuando tenemos un liderazgo como el de Jair Bolsonaro presentemente criticando
Sí. Me gustaría, para terminar, porque apenas nos queda un minuto, hablabas de esas críticas que ha volcado a través de las redes sociales. Donald Trump también era y es muy amante del Twitter, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo, hablando un poco de la conciencia política que existe hoy en Brasil, que no hay demasiada, se ha aprovechado Bolsonaro, al igual que otros movimientos populistas, de ese hartazgo de la gente, de desconfianza en la democracia, de el miedo que ven, por ejemplo, en la inmigración en Europa, pero el miedo a la criminalidad que existe en Brasil, para hacer suya esta campaña y que esa masa social que no está muy afín a él le dé ese voto. Brevemente, por favor. Sí. Bolsonaro, uno de los temas principales es la cuestión de la seguridad. Claro, al ser militar retirado y tener como vicepresidente, candidato a vicepresidente también otro militar, tiene un respaldo simbólico. Pero claro, las propuestas de Bolsonaro de ir y afectar las cuestiones de seguridad de forma de mano dura se han mostrado ineficaces en la historia de las violencias en América Latina y en particular en Brasil. Pues esto tiene que ver un poco con la falta de preparación. Amílcar, veremos qué es lo que sucede. Esperemos sobre todo que sea todo positivo para el futuro de Brasil, para tantos y tantos millones de personas que dependen de esta elección. Gracias por estar con nosotros en el Zoom. Termino el programa deprisa, que nos apremia el tiempo, pero con un poco de tristeza ante lo que yo veo que es una fuerte incredulidad en la democracia, en el sistema político por parte de los brasileños. Quizá los altos cargos, los gobernantes, han sido los culpables en inocular ese germen, esa patología de desconfianza, la apatía, el hartazgo, como decía, ¿no? Y lo que han logrado es que la gente se haya agarrado un clavo ardiendo, Bolsonaro en este caso, que hayan elegido una terapia, una medicina en la que tampoco puede que confíen, pero que al menos cambia el envoltorio. Eso sí, Bolsonaro tiene todas las de ganar, sería una sorpresa mayor que no lo hiciera a la que ha generado con esta primera ronda. Su victoria es la de las ideas basadas en un populismo que aprovecha el descontento general, lo decíamos, para enervar a las masas, para llevarlas a su terreno con palabras duras, acusaciones y burlas a los contrincantes, con posturas que gustan muy poco a la mayoría y que parecen bravuconadas, como decíamos, pero que son muy reales. Ahora se vienen casi 3 semanas decisivas para un país sumido en la polarización radical. Ambos aspirantes deben convencer a los electores para que opten por 2 ideas opuestas y a las que no han votado en primera instancia. En una palabra, elegir en lo que han rechazado hasta ahora. Así que, ¿cómo convencer a la gente para que opte entre una de estas opciones? No se sabe. Pase lo que pase, este día 28 Brasil ha sufrido una ruptura, y de ganar Bolsonaro, que parece que habrá hecho máxima esa suya de pescar en río revuelto, este Trump brasileño que se muestra como un mesías, aunque parece que es bastante de carne y hueso. Nosotros nos marchamos, enseguida estamos en YouTube, déjenos los mensajes. Chao.